Buenos días a todos. Buenos días, bienvenidos. La adoración es una parte fundamental del que quiere buscar de Dios. La adoración es una parte fundamental del cristianismo. Este último canto son de los que muy pocas veces vemos y hemos visto porque es donde se derrama ahí Dios y es donde Dios nos permite a cada uno de nosotros, a ti y a mí, meternos con Dios y bendecirlo en ese momento de adoración. No es un relleno. Para Dios, ninguna de las escrituras, ninguna alabanza, ningún canto es un relleno. Todo es para la gloria de Dios. Amén. Bien, el día de hoy, pues Dios nos ha dado una mañana un poco fría en su momento al inicio, pero también Dios nos quiere bendecir a través hoy de la palabra. Hoy también Dios nos quiere hablar como cualquier otro domingo, pero cada domingo es bienvenido por cada uno de nosotros si queremos recibir esa bendición. En la Escritura se habla del hombre natural y habla del hombre espiritual. El hombre natural es aquella persona natural, normal, del mundo. En ese estamos incluidos tú y yo como personas naturales que venimos a esta tierra, a este mundo. Pero el énfasis que le da la Escritura es diferente. El hombre natural es una persona que no tiene a Dios. Se caracteriza por estar desconectado totalmente de lo espiritual y vive ajeno a la voluntad de Dios. Vive según sus pasiones, vive según su vida, sus deseos del mundo, sus deseos de allá afuera, sin considerar ninguna verdad de Cristo, sin considerar ningún mandamiento. Para estas personas, la vida en Cristo, el seguirlo es una locura, como bien lo dice la Escritura. Sin embargo, a diferencia de ese hombre natural que no acepta las cosas de Dios también, aun cuando el Espíritu Santo le esté hablando y ministrando, lo rechaza. Pero también habla del hombre que es espiritual. El hombre natural va a ser confrontado con la palabra de Dios y fíjate aquí, y aquí es donde puede haber una pequeña diferencia. Si esta persona natural que no reconoce, que no quiere, pero en su momento llega el Espíritu Santo a tratarlo, va a haber algo en él que el Espíritu Santo lo va a empezar a convencer. Cuando tú andas allá afuera en el mundo, a veces y muchas veces ni nos acordamos de buscar a Dios correctamente. Tal vez si tú profesaste la religión tradicional, la religión oficial de este país, pues tú ibas allá afuera, ibas a la reunión, te regresabas y te olvidabas de todo y volvías a hacer tus cosas. Empezabas a hacer lo que bien te parecía. Sin embargo, cuando el hombre natural es tratado por el Espíritu Santo y este realmente se le empiezan a abrir los ojos, empieza a haber una actitud diferente hacia la palabra de Dios. Fíjate que se le empieza, ¿cómo decirte?, a ver una realidad diferente de la que él vive. Empieza a tener esa luz que antes no tenía, siempre y cuando, como te decía, la condición es que abra los ojos espirituales. Y esta realidad lo puede llevar, ya que empieza a abrir los ojos, empieza a tener una realidad diferente, porque así pasa. Cuando tú le haces caso a la palabra de Dios,
empiezas a ver las cosas diferentes, como que ya lo que tú haces, como que algo no está bien. O más bien, muchas cosas no están bien. Y la realidad es que esta persona empieza a sentirse diferente y tal vez pudiera sentirse, en una palabra, decírtelo como miserable. Como miserable porque está entendiendo lo que es la Escritura, entendiendo los mandamientos de Dios, pero su vida es otra. Su vida hace lo contrario. ¿Cuál es esa realidad? Se pudiera empezar a sentir así, vacío, entendiendo que está mal y que Dios es santo, como lo vimos en este canto. 3 veces santo es nuestro Dios. ¿Cómo nos podemos acercar a un Dios santo que tan solo, si estuviéramos en su presencia directamente, ya nos hubiéramos derretidos por su santidad? Empieza a ver que su vida de maldad, de pecado, empieza a tener las consecuencias, como lo vimos la semana pasada. Su vida ya no la siente igual, fíjate, no se siente la misma. Cuando Dios te empieza a tratar, hay algo que no te deja estar en paz en tu mente, no te deja vivir ya tranquilamente como en tus principios de vida del mundo, ya no los vives igual. Se puede sentir así aún con ese tipo de sentimientos, pero seguir aferrado a su vida, seguir aferrado a su vida de miseria, aún cuando ya le fue mostrada. Mira, vamos a ver, perdón, el título es La miseria del pecador. Vamos a ver este tema, la miseria del pecador, y acompáñame, vamos a pedirle a Dios su bendición en esta mañana. Padre, así como has traído a las personas a este lugar con bien, Señor, Padre, que también nos bendigas hoy en esta enseñanza, Señor, en tu palabra, lo que tú quieres mostrar a cada uno de los presentes, Señor. Padre, porque la miseria del pecador, Padre, porque la miseria es terrible, Señor. Ven a abrir los ojos al que los tiene cerrados todavía, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y te decía, vamos a ver un ejemplo de una persona que se le empezaron a abrir los ojos, pero a lo mejor todavía estaba aferrado a su vida. Y esta es una anécdota de una persona rica. Va a ser parecido, no es el pasaje del joven rico, pero es muy similar. Adelante, de favor. Bien, dice así. Cierto rico escéptico invitó a sus amistades con motivo de la inauguración de una nueva casa que había construido. Creo que hasta ahí va todo bien, ¿no? Puedes tener tú alguna satisfacción por algo que tú hayas logrado. Todos lo felicitaron por la magnificencia de la estancia, de la casa, admirando su felicidad. Fíjate ahí en esa palabra, lo veían feliz. Pero dice, al contestar a tales enhorabuenas, el rico tuvo la franqueza de decir, en medio de todos estos privilegios, tengo una vida que está en posibilidades de caer. Tengo una vida con una gota de hiel de amargura que podría echar abajo toda esta felicidad, todo este gozo. Y el temor es el que dice allí. El temor es el que la Biblia sea la verdad. Te presentaba yo el ejemplo del hombre natural, de lo que habla la Escritura. Cuando entonces empieza a revelarse la palabra de Dios en su vida, le vienen dudas. Y esta persona tenía dudas acerca de la Escritura, que si era verdad realmente. La siguiente. Hay momentos en que me parece tengo la más completa seguridad de que no lo es. Y así quisieran vivir muchas personas. Cuando entienden algo que les confronta y que les dice, quisieran
quisieran que eso no fuera verdad, cuando ya le están dando la razón al decir, quisiera que no fuera verdad. Ya le están dando la razón a la palabra de Dios. Y continuamos allí, dice, y me parece que no hay duda alguna de que todo terminará con la muerte. Pero en otros me siento el hombre más miserable. El hombre natural solamente piensa que venimos a este mundo, te desarrollas, creces, te reproduces y mueres. Eso es lo que nos han enseñado en la escuela. Y hasta allí. Es lo que piensa el hombre normal, natural. Y que ya no hay más nada después de la muerte, y que no vamos a sentir nada, que no va a pasar nada. Así se sentía este hombre, pensando que solamente tenemos vida en esta tierra. Pero en otros momentos dice que le llegaban esos sentimientos de miseria. Al pensar, dice ahí, que pudiera haber alguna probabilidad de que yo esté equivocado y perdido. No todos los hombres que piensan de este modo tienen el valor de declararlo, pero no deja de ser el caso de muchos. Yo quisiera preguntarte, gracias, ¿estás en ese punto? ¿Estás en esa situación en la cual tú quisieras que lo que se habla aquí, y no lo que se habla aquí, lo que dice la Escritura, fuera realmente no cierto? De que me dijeras, no quiero estar aquí, pero sé que tengo que estar aquí. De que dijeras tú en tu corazón, en tu vida, lo tengo todo, soy rico así como tal esta persona, pero no tengo nada porque me llegan esos momentos de infelicidad. No sé por qué. Teniéndolo todo, y el rico es de esta persona, aún cuando se le estaban abriendo los ojos porque tenía esa pequeña luz de que pudiera ser cierto, pero estaba perdiendo, aún todavía estaba perdiendo su alma. No había todavía en él un discernimiento espiritual completo de tomar una decisión, de tomar decisiones firmes, no teniendo lo más importante y entonces viviendo en una vida miserable. Así lo dice. Porque hay algo, puede estar algo en el pensamiento que no lo esté dejando tranquilo. Y así es la vida, puede ser la vida de muchas personas, viviendo de una forma en la que su pensamiento le está acusando, le está atacando. Qué miseria, te diría yo, es vivir en un estado de duda. Y no es una duda temporal, no es una duda temporal, es una duda eterna, que tiene efectos y consecuencias que van más allá de lo que ven nuestros ojos. Estarás esclavizado a un miedo. ¿Será verdad o no será verdad la Escritura? ¿Será verdad todo lo que he escuchado o simplemente es el resultado de cómo te lo manejan en la filosofía, el resultado de que nosotros queremos buscar a alguien para que nos haga sentir mejor? Así puede ser la vida de muchas personas. Tienen, como esta persona, tenía un gozo temporal. Había construido su casa y había invitado a sus amigos, a sus familiares, pues a verla, a tener un momento de convivencia, pero todo eso es temporal, al igual que el pecado. Pero su alma no estaba tranquila, estaba en una confusión. Si yo te dijera, bueno, más bien no yo, lo dice la Escritura. La Biblia dice que si no es cierto todo esto de la Escritura, todos los que quieran seguir a Cristo, todos los que quieran hacer su voluntad, dice la Escritura que somos los más dignos de conmiseración, somos los más miserables, si esto no es cierto. Pero fíjate, ¿cómo te lo explico? Hasta allí nada más. Si esto no fuera cierto, somos los más miserables, pero hasta allí. No hay más
No vas a sufrir en el infierno, no vas a gozar del cielo, pero no hay más. Pero si esto es verdad, y ya lo dice la misma Escritura, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Entonces, si Cristo resucitó, ya los miserables no van a ser los que quieran buscar de Dios rectamente, los que quieran vivir rectamente, porque es diferente a buscar vivir rectamente a que lo vivas. Aquellos que quieran vivir rectamente con la voluntad de Dios, fíjate que no van a ser los miserables. El miserable va a ser aquellos que rechacen y que hicieron caso omiso a las palabras de Dios, a las palabras de Cristo, pero ahí sí, ahí a diferencia, ahí no termina, ahí no termina, ahí sí viene el tiempo del futuro, el tiempo del goce si entras con Cristo, o el tiempo de la maldición, o el tiempo de la maldición en el lago de fuego, dice la Escritura. Ahí es totalmente diferente. Ahí sí no termina la vida en esta vida. ¿Qué dice? Ahora sí vamos a ver el texto. En ninguna parte de la Escritura, como lo maneja Pablo en la Escritura, no hay ninguna descripción tan profunda de la situación que enfrentan las almas, las personas en ese tipo de situación que se encuentran, tienen un sentimiento de contradicción. Romanos 7:24 dice, y aquí están las palabras de Pablo, miserable de mí. Y fíjate cómo la Escritura no, como te decía, no hay ningún relleno. Lo pone en signos de admiración. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate cómo se sentía Pablo cuando estaba en esa búsqueda. Este texto de Romanos 7:24 nos muestra que es una lucha interna que atraviesa el hombre, que puede atravesar el pecador, puede atravesar el alma que está entre el deseo de hacer el bien, una vez que conoce la Escritura, porque ya Pablo, lo vamos a ver más adelante, era un estudiado. Está en esa contradicción, el deseo de hacer el bien, pero por sus concupiscencias, por su vida, que tanto se ha practicado la maldad en la vida que se vuelve una costumbre. Entonces, en vez de obedecer los mandamientos de Dios, obedece a sus concupiscencias, obedece a su pecado. El apóstol Pablo describe una batalla, es una batalla interna, es una batalla, una guerra que incluso empieza en la mente, una guerra en la mente, donde a pesar de querer hacer el bien, encuentra que el pecado está en él y genera ese conflicto, como te decía. Y vive en un estado de angustia. Así vive la persona. La persona en la anécdota, en un momento decía que estaba feliz, pero en otro dijo, me siento miserable. No vive realmente, sino que vive en un estado de angustia. El estado en que se encuentra una persona cuando conoce la palabra de Dios, cuando empieza a revelarse Dios en su vida, pero que sus miembros lo llaman a hacer otra cosa. Lo llaman a hacer el pecado de una manera continua. Ese es un estado espiritual que seguramente muchos han de estar experimentando. No es una justificación, y aquí sí quiero recalcar esto, no es una justificación para el pecado, no es una justificación para pecar, no es una licencia para pecar de lo que está diciendo Pablo, no es para que el cristiano se justifique en que Pablo pecó
y por lo tanto nosotros lo podemos. Es una situación diferente en la que Pablo estaba pasando antes de conocer, antes de que fuera a Damasco. Entonces dice con signos de admiración, miserable de mí. Pero quiero que lo veas ahora tú con el tono con el que lo leímos. Es un tono general que declara su angustia, declara su desesperación para ser librado. Miserable, miserable de mí. ¿Cómo se sentía esta persona? ¿Cómo se pudieran sentir las personas con un grito así? Miserable de mí. Ponle tú el énfasis en tu vida. Es un grito desesperado del yo que está conflictuado, del yo que está atravesando conflictos. Una lucha por cumplir, fíjate, una lucha por cumplir la Escritura. Una lucha por cumplir todos los mandamientos de Dios. Pero Pablo se enfrentó a que tenía todo el conocimiento de la Escritura, pero no lo podía aplicar. No lo podía aplicar, no lo podía vivir. Hay un factor, puede haber más, pero hay un factor importante que le impide el hombre seguir a Dios. Y es que no puede cumplir los mandamientos si sigue siendo esclavo del pecado. Pablo era esclavo del pecado en ese tiempo, en ese momento. La presencia interna del pecado en el alma que mora dentro de la persona le lleva a actuar en contra de sus mejores deseos. Le lleva en contra de actuar en lo que él quiere hacer. Pero si el pecado mora dentro de la persona, se va a sentir así, miserable. Como resultado es ese conflicto interior que se convierte en un campo de batalla. Tu vida, tu alma, tu corazón es un campo de batalla entre el bien y el mal. El bien o el mal va a empezar de acuerdo a cómo termine ese campo de batalla. La palabra que describe en el griego miserable es la palabra talaiporos, que significa lo que se traduce en la escritura aquí que leímos, desdichado, por supuesto miserable y afligido. Desdichado, miserable y afligido. Fíjate, en este contexto los comentaristas dicen que se le da un estado, se describe como en un estado de gran miseria e infelicidad. Tanto emocional como espiritual, y que además se le da un énfasis de que ya después que dice Pablo, miserable de mí, se le da el contexto de que está en un cansancio profundo de buscar las verdades en su vida y no las hallaba. Un cansancio profundo de vivir en una situación de aflicción, en una situación en la cual él quería hacer una cosa, pero definitivamente siempre él hacía todo lo contrario. Implica la idea de estar exhausto por los problemas o por las labores. Se utiliza en este caso para describir la situación que estaba pasando o que pasa tal persona que a pesar de sus esfuerzos se sentía desdichado. Es cuando te esfuerzas por hacer la voluntad de Dios, pero no te sale. Te esfuerzas por cumplir la voluntad de Dios, pero te gana otra cosa. Se siente uno así desdichado porque no puede cumplir los mandamientos de Dios y siguen prisioneros del pecado. Pablo había hecho todo lo que podía, se había esforzado hasta cansarse, se había esforzado hasta el máximo y no lo había logrado. No lo había logrado. Miserable de mí, dice la escritura aquí. Es una persona así miserable por su vida de maldad. El pecado al principio, como lo hemos visto,
puede parecer, y lo dice la Escritura, te puede satisfacer. Les gusta a las personas enojarse. Les gusta a las personas decir mentiras. Les gusta a la persona meterse con su prójimo y engañar a su esposa con tal de tener un momento ahí carnal, pero que dice la Escritura pero que después ese gozo temporal lleva a la persona a vivir en un estado de miseria, de vacío, que no se puede llenar. Es una persona desdichada, con una tristeza profunda y fíjate, persistente y constante. Puede ser persistente y constante porque si el Espíritu Santo está tratando con tu vida, si el Espíritu Santo empieza a tratar con tu vida, no fácilmente te va a dejar. Y entonces vienen esos pensamientos de ¿qué me está pasando? ¿Por qué le estoy haciendo caso a algo que antes nunca en mi vida le había hecho caso? ¿Por qué ahora me llega tanto eso? El Espíritu Santo está tratando en tu vida. Yo te diré algo. Si es así, no lo desestimes. Aprovéchalo. Hazle caso al Espíritu Santo. No es un desánimo superficial, nada más. Es una profunda angustia moral, espiritual, que se produce al confrontar la propia iniquidad contra la santidad de Dios. Contra la santidad de Dios. Pero sin embargo, esta angustia no se debe quedar allí. Esta angustia te debe llevar al pecador a buscar de corazón la misericordia de Dios. ¿Te sientes así? La persona se siente así, se siente abrumada, impotente con su condición en la que vive, en la que está. Debes buscar la misericordia. ¿Cómo buscar la misericordia? Arrodíllate con Dios y pídele así misericordia para que Dios te muestre el camino. En la segunda parte de este mismo texto de 7:24, continúa diciendo inicia la pregunta, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Es una infructuosa lucha contra el pecado y Pablo antes vivía de manera, ¿cómo decírtelo? Como de manera egocéntrica, viéndose a sí mismo de que yo puedo cumplir con los mandamientos de Dios sin mirar a Cristo. Sin mirar a Cristo. Esta es la situación de toda persona que se centra en sí mismo también. La persona se centra en sí mismo, no le quiere dar la gloria a Dios, no le quiere hacer caso a la gloria de Dios, no le quiere hacer caso a su voluntad, se centra en sí mismo, en su propio desempeño, en su propio yo, y pierde de vista a Cristo, a quien lo debe buscar como lo hizo Pablo después. Pablo no se está preguntando, ¿qué me librará? ¿Qué cosa me pudiera librar? ¿Qué cosa en el mundo me pudiera librar? Comprarme un auto, comprarme una casa, comprarme el mejor terreno. No está hablando de cosas materiales, sino pregunta allí, ¿quién? ¿Quién me librará? Como dando a entender, necesito a alguien más para que me saque de este hoyo en el que estoy. ¿Quién? No qué. Es una voz que está reconociendo su incapacidad. Todos nosotros tenemos que reconocer nuestra incapacidad. El cristiano aún todavía necesita del Espíritu Santo y necesita de la bendición de Dios para terminar la carrera. Todos necesitamos ser sencillos, mostrarnos de manera incapaz de que nosotros por nuestra propia cuenta no nos podemos salvar. ¿Quién me librará? Es unas palabras que muestran incapacidad de rescatarse a sí mismo
que no tiene la capacidad, por supuesto, para librarse de la esclavitud del pecado. Y continúa diciendo en la segunda parte de este cuerpo de muerte. Fíjate que algunos comentaristas dicen dicen de que era costumbre en la antigüedad que los tiranos o los reyes malvados, tiranos, cuando querían someter a sus esclavos, cuando los querían someter a los castigos más terribles, comentan que les ataban un cadáver de a espalda, un vivo y un muerto que traían acá arrastrando y colgando. Y ahí estaba el hombre vivo con ese cuerpo muerto, con ese cuerpo de muerte fuertemente atado a él. Imagínate, muerto, que lo tengas que cargar cuando te tengas que mover, pudriéndose probablemente. Un olor pútrido, corrompiéndose, y debía arrastrarlo y debía vivir con él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Representa toda la masa del pecado, todo ese pecado. Y así puede ser la vida de muchas personas. El rico de la historia estaba cargando con algo que no lo podía soltar. ¿Será verdad? Se estaba dando cuenta de su vida de muerte que traía cargando. ¿Cómo será así un cadáver pestilente, ya descomponiéndose, y que lo esté cargando una persona por tiempo indefinido? Pablo deseaba ser liberado de todo pecado, de todos sus aspectos, de esos pecados, de esas consecuencias, e hizo esa pregunta: ¿quién me librará de ese pecado, de ese cuerpo de muerte? Romanos 7:15, un poquito antes, en ese mismo capítulo, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjate qué miseria, que hagas lo que tú no quieras. Suena contradictorio, pero el pecado que mora en la persona, aún sabiendo las Escrituras, si el pecado mora en la persona, se va a sentir así. Porque lo que hace no le entiende y lo que hace aborrece. Te decía, Pablo se estaba describiendo a sí mismo en sus días pasados. Un sentimiento de impotencia. ¿No te has sentido así impotente a veces en algunas situaciones de algún problema o algún tema, lo que tú quieras, familiar? Te sientas impotente, pero que tú no tengas la facultad de resolverlo, que no esté en tus manos y te sientas así. Pablo era un judío que vivió en carne y hueso, una persona como tú y yo, también limitada por la carne, limitada por el cuerpo, no cristiano, pero queriendo buscar a Dios por su cuenta, por su conocimiento que poseía. Entonces vienen esos momentos de confusión. Si me pones otra vez Romanos 7:15, pareciera que hay confusión, porque lo que hago no lo entiendo. Como que estaba confundido, pero de una confusión profunda, una confusión no solamente mental, sino una confusión espiritual, una confusión que va en lo más profundo de tu corazón, pues no hago lo que quiero. Parece que es un juego de palabras, pero
es la verdad y la realidad de muchas personas. Si no hace lo que aborrece. El pecador, la persona, se siente así, confundida, miserable, culpable. Y fíjate, quiero decirte algo así. Cuando la persona se empieza a sentir así, miserable, culpable, es prueba de que le estamos dando la razón a Dios y a sus mandamientos. Que de manera indirecta estamos aprobando de lo que Dios dijo aquí es verdad. Estamos dando que es una prueba de Dios, de la razón de Dios y sus mandamientos y sus consecuencias. La persona se puede sentir, como te lo dije, no solamente miserable al pecado, sino también esclavo al pecado. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona miserable es esclava del pecado. Una persona que se sienta así, todavía es su pecado mora en él. Y no solamente es esclava del pecado, también es esclava de Satanás. Adelantito en 8:44 dice también, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hasta ahí vamos a leer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El miserable es esclavo del pecado y por ende también esclavo de Satanás. ¿Por qué Pablo no podía obedecer los mandamientos de Dios? En el versículo 14 dice que él era carnal y sí, todos tenemos carne y hueso que sentimos, pero estaba vendido al pecado. Estaba esclavizado al pecado. Soy carnal, dice Pablo, antes, pero estaba vendido al pecado. Como algo que tú vendes ya no es tuyo, le pertenece a otro. Y entonces ya no tienes control. Y se sentía así. Dice también ahí, antes, de que sus miembros se le rebelaban y que lo llevaban cautivo al pecado. Pablo también vivió esos momentos de incertidumbre en su vida, esos momentos de confusión, esos momentos, ¿cómo decírtelos? Feos, ¿no? Feos, terribles. Creo que todos nosotros, aún si tú le preguntas a un cristiano, a un hermano cristiano, son momentos en que uno pasó antes, porque todavía tenías ese cuerpo de muerte cargando y entonces no podías tú hacer lo que tú necesitabas o querías hacer. Tiene que venir alguien de fuera a quitarte ese cuerpo de muerte porque tú no te lo puedes quitar. Tú no te lo puedes quitar. Pablo pensaba una cosa, pero sus miembros hacían otra cosa, esclavizado al pecado. Bueno, y Romanos, todo el capítulo 7 de Romanos 7 lo puedes leer, pero también dice la Escritura que como tal, la ley de Dios no puede salvar. Es como un hombre arrestado. Imagínate que arrestan a un hombre, a una persona por un crimen y es encarcelado. La ley solamente lo puede ayudar para bien si la encuentran inocente, pero Pablo se sentía culpable.
Pablo sabía que era culpable y que la Escritura argumentaba todo en su contra. No había nada a su favor. Se consideraba maestro de la ley, maestro de todo el conocimiento que él tenía, pero estaba cayendo en un hoyo espiritual. No estaba complacido consigo mismo. Los mandamientos de Dios son buenos, sí, son buenos porque nos muestran el pecado, lo condenan, nos abren el entendimiento, pero los mandamientos como tal no producen ni pueden producir salvación y santidad, como es lo que buscaba Pablo. Hacer cumplir la Escritura por él mismo. Pablo, fíjate, Pablo siendo un devoto, tenía estos problemas espirituales. ¿Y quién era Pablo? Pablo fue un fariseo judío que persiguió a los cristianos hasta que tuvo una conversión radical en el camino a Damasco, tras la aparición de Jesús. Sus orígenes: nació en Tarso, por eso se le conoce como Pablo de Tarso, en Asia Menor, y tuvo el beneficio de una doble ciudadanía, judío de nacimiento y romano por la herencia de su padre. Y su educación: fue un estudioso con una sólida preparación en Jerusalén, donde se formó a los pies de Gamaliel, también un respetado maestro y fariseo. Y por lo tanto, Pablo antes era un fariseo. Y como lo dije al inicio, aquí al principio dice, Saulo era un celoso fariseo que persiguió a los cristianos, considerándolos como una secta religiosa, pensando que estaba haciendo el bien, persiguiendo a los cristianos, matándolos, asesinándolos, consintiendo la muerte de muchos, incluidos Esteban. Aún con toda esa preparación, no fue suficiente para Pablo para acallar su conciencia de la miseria que él estaba experimentando. Su conocimiento no valió para nada. Ese mismo infierno, fíjate, que estaba viviendo Pablo, este mismo infierno también lo vivió David en su momento. Y aquí quiero decirte algo. Si alguna vez fuiste cristiano, David lo tenía muy claro, que cuando se pierde el gozo del Señor, el gozo de Dios, y después pecas, ya no hay gozo, hay todo lo contrario. Hay esa persecución en la mente de que hiciste algo mal, de que algo no está correcto en tu vida con Dios, y así se sintió David cuando pecó. Salmos 51, 12. Dice la Escritura, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, ¿quiere decir que no tenía gozo? No, la perdió. La perdió cuando pecó. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David en este caso también estaba viviendo una miseria. No tenía esa paz, no tenía ese gozo. Estaba en una certidumbre espiritual de que no estaba con Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación. No había gozo en él porque por lo que había experimentado antes de cuando pecó, se veía así desdichado también. Esta palabra de miserable de mí es para todos. Cuando la persona ya tiene el conocimiento, cuando vivió la palabra de Dios y cayó, ya no, dice la Escritura que ya no hay más por hacer. Se siente así, una infelicidad, una falta de gozo.
El pecado en este mundo ha traído una gran miseria en nuestras vidas, en las relaciones humanas, en este mundo. La caída, la entrada del pecado en la humanidad ha traído todo tipo de miseria, todo tipo de cosas malas. Y con esa entrada del pecado a la vida de las personas, ya no hay comunión con Dios como lo perdieron en su momento Adán y Eva. Perdieron esa comunión. Pero fíjate que al menos tú que estás aquí, quiero pensarlo así, tú estás abriendo los ojos. Y si no los has abierto, ábrelos. ¿Por qué te lo digo? Porque allá afuera, en el mundo, se vive con los ojos cerrados. No se dan cuenta de su miseria, no se dan cuenta de su desdicha. Pasan la vida como si nada pasara delante de ellos en sus vidas, en sus maldades. Pero Cristo también les habla a estas personas que se sienten así, como si estuvieran bien con todo lo material que tienen, aún con la familia que tienen, pero sin meter a Cristo como primera prioridad. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un desnudo. Aquí en Apocalipsis, Cristo les estaba hablando a las 7 iglesias y una de ellas es esta de aquí, la de la Odisea. La ciudad de la Odisea era famosa por su riqueza. O sea, era una ciudad opulente, pero los ciudadanos eran espiritualmente pobres, desdichados, miserables. La Odisea también era famosa por el colirio curativo para los ojos. Imagínate unas gotas para los ojos para curar algo. Pero la Odisea era espiritualmente ciega. La Odisea también era famosa por su fina ropa, pero ante Dios estaban desnudos. ¿Qué contrastes aquí se ven? ¿Qué contrastes en lo que ellos piensan que son cuando no lo son? En lo que ven, pero Cristo ve otra cosa. En su riqueza, pero estaban desnudos. Eran así, como los dijo aquí, desventurados, miserables, pobres, desnudos. Jesús vio en ellos algo mucho más importante que ellos no alcanzaban a ver, que se veían a sí mismos. Por eso te digo, este mundo ha sido engañado por Satanás con tal de que no se vean a sí mismos, no vean su falta y vivan ricos, pero en realidad son pobres, teniéndolo todo, ropa, casas, autos, pero están desnudos. Cuando la persona de esta historia que vimos al inicio, que era rico, estaba así en este estado, rico pero no teniéndolo nada. Tenía casa y ropa, pero se sentía desnudo. Desventurados, dignos de lástima, pobres, ciegos, desnudos, en lodos cenagosos y desesperados. Una desesperación tal que no te deja estar en paz. Fíjate que la Escritura también presenta muchas personas así, que se sintieron en particular desesperados. La desesperación en este caso es un estado profundo de angustia y pérdida de la esperanza. Representa la carencia de eso, de la esperanza, aún con relación a un bien deseado, pero que no lo puedes obtener. Y que incluso puedes llegar a negar la misericordia, el amor y la bondad de Dios. Entre esos estaba Job, que dice la Escritura que maldijo el día de su nacimiento.
y se preguntó por qué no había muerto en el vientre materno, deseando que nunca hubiera existido. ¿Cuántas personas se sentirán así, mejor con ganas de cometer el pecado de matarse? ¿Para qué vivo? No hay sentido en no hay sentido en esta vida. Maldigo el día de mi nacimiento. Así se sentía Job. O Jeremías, que también expresó sentimientos similares, maldiciendo su día de nacimiento y cuestionando a Dios porque salió del vientre para experimentar únicamente trabajo y dolor. Trabajo y dolor. Lo mismo que el predicador de Eclesiastés, que se quejaba de que solamente venimos a sufrir este mundo. Jonás también llegó a rogar a Dios que le quitara la vida. ¿Qué profundidad debe uno sentirse para que le diga a Dios, quítame la vida? Ya no la aguanto. ¿Qué miseria se ha de sentir así? Y recordando otra vez otro salmo de David, Salmos 38, un salmo de dolor, del 6 al 8 dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, ando triste, no me aguanto. Versículo 7, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Es un salmo de David, pero de dolor y una oscura culpa también cuando pecó. David sintió el dolor, los efectos del pecado físicos y espirituales, porque sí, el pecado afecta en ambas áreas. El pecado afecta en ambas áreas. Este dulce cantor, como lo llama la Escritura también, este dulce salmista de Israel, también supo gemir y acercarse ante Dios. Supo gemir con este salmo ante Dios, que lo compuso y describiendo esa amargura de su vida, esa miseria en términos más fuertes, miserable y turbado y abatido. Y así es. Así se puede sentir la persona, turbado también, como te decía, confundido. Puede sentirse excluido de esta vida. Qué feo se siente estar muerto mientras vives. Qué miseria también es estar bajo la ira divina. Qué inevitable es esto de aquellos que van a vivir esta miseria bajo la ira permanente de Dios si no se arrepienten. ¿Qué alegría se puede tener cuando se tiene la ira de Dios encima? Cuando no encuentras la felicidad que no te la va a dar el mundo allá afuera. Spurgeon, un predicador famoso de tiempos antes, dijo lo siguiente: un siervo seguido por sus sabuesos, hambrientos, con la boca abierta, es mucho más feliz que el hombre que es seguido por sus pecados. O el otro ejemplo, el pájaro que es atrapado en la red del cazador, que se esfuerza por escapar, todavía es más feliz que el que ha tejido a su alrededor una red de engaño, una red de pecado, y se esfuerza por escapar de ella día tras día, haciendo más densas las dificultades, haciendo más densas las tinieblas, y que se hace más fuerte la red. Es más feliz estos animalitos atrapados en su red o perseguidos por su cazador. El deseo del pecador por buscar y encontrar su salvación debe ir más allá de una vida
superficial de esperanza. Hay que buscar a Dios con desespero, con un deseo como nunca lo hayas antes deseado. Con esto quiero terminar y decirte lo siguiente. Si tú estás en esta condición, si tú te has identificado en esta condición, la buena noticia es que no es la etapa final. No es el punto final siempre y cuando tú quieras. Siempre y cuando tú estés dispuesto para hacer la voluntad de Dios. La miseria, entonces, esta condición, como te digo, si tú consideras que no es el punto final para tu vida, debe ser el punto de partida para algo diferente. Debe ser el punto de partida para una transformación radical en tu vida. Y no te quedes en ese lugar, no te quedes en esa posición que estás experimentando. Esa miseria te debe llevar a buscar a Dios. Cierra tus ojos. Hoy, Señor, tú nos has hablado, Dios. ¿Cómo ha sido tu vida nuevamente desventurada así? Si acaso sin esperanza o miserable. ¿Te sientes ciego, desnudo como los laodicenses? Tu vida como te la está marcando Dios, es para que recapacites, es para que reacciones, es para que abras los ojos, es para que se levante el velo de tus ojos y puedas puedas ver el cuerpo de muerte que llevas. El cuerpo de muerte que has estado cargando toda una vida y no te habías dado cuenta que se hace pesado, te agota, te desespera, que acaba con tu vida, que ya no aguantas. Estás hastiado de tu vida que has vivido. Ese es el cuerpo de muerte. Que no aguantas ya las responsabilidades de esta vida y dices, quítame la vida, Dios. Ya no quiero más compromisos en esta vida. Si tu vida te ha llevado a tal grado a sentirse así, sin ánimo, sin ganas, desesperado, sin tener un sentido definido en esta vida, déjame decirte que estás en ese punto de la miseria espiritual de tu vida. Conociendo, si no conocías los mandamientos de Dios y ya los estás conociendo y bajo ese esquema te sientes así, no vas a poder cumplir la ley, no vas a poder cumplir los mandamientos de Dios. Y si le añades que tu carne, que tus deseos todavía te dominan, miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Angustiado estoy y no encuentro salida. Padre, bendice aquí a las almas, Señor. Tú les des la gracia, les des, Padre, el colirio a los ojos, Señor, para que lo abran, Señor. Abran su vida a ti, Dios, y vean en la condición en la que están delante de ti, no la condición en el mundo como han llegado, sino que tú les muestras su condición espiritual delante de ti, que cada uno de los presentes, de los que escuchan, puedan tener esta bendición tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con ellos, que tu Espíritu Santo los acompañe. Tu Espíritu Santo no los deje, Señor. Yo te diría a ti que tú estás aquí presente, hazle caso a la voluntad de Dios. No lo tires por la ventana con saco roto, porque entonces después
te vas a arrepentir de no haberte arrepentido para con Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.